adelante. Y hoy vamos a estudiar un nuevo apóstol. Este apóstol que vamos a ver que tenemos allí es Felipe. ¿Quién es este personaje? Felipe, conocido como Felipe el Analítico. Felipe el Analítico. Una persona analítica es una persona que tiene que tener todo bajo control. Una persona que no tiene que tener ni un deje de duda antes de tomar una decisión. Uno de los versículos que nos presenta a este Felipe es Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, lo vimos en estas semanas, es el contexto de cuando Jesús hace el milagro de alimentar a los 5,000. Y en medio de todo eso, Jesús se da vuelta intencionalmente, busca la mirada de Felipe y le pregunta a Felipe, Felipe, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Cómo vas a solucionar este problema? Y Felipe le contesta en Juan capítulo 6, versículo 7, lo tienen ahí en la pantalla, dice todos juntos, dice, y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Una respuesta llena de verdad, ¿sí? Una respuesta llena de verdad. ¿Qué era un denario? El denario era lo que ganaba una persona, el sueldo mínimo, como se conoce, ¿verdad? Con el sueldo mínimo no se hacía mucho. Entonces Felipe, al ver la multitud, y vamos a ver, o vamos a ir descubriendo que Felipe, aparentemente él era el encargado de ver que todo funcionara en el grupo porque su carácter así lo hacía o su temperamento así lo llevaba a hacer eso. Entonces, seguramente Felipe, en aquel momento cuando vio que la gente se estaba haciendo noche y tenían que comer, empezó a contar cabezas y dijo, hay un montón. Por eso la respuesta de Felipe fue inmediata. Mira Jesús, 200 denarios, me imagino que era lo que había en la bolsa de los apóstoles, no había más que eso, era el presupuesto que se tenía. Lo que hay no alcanza. Así que, si a mí me preguntas, esa es mi respuesta. ¿Una respuesta humanamente correcta? Sí. O sea, me preguntas para que yo te dé una solución y es lo que hay. Pero ¿qué había detrás de esta pregunta de Jesús? Bueno, lo vamos a entender conociendo a Felipe. ¿Quién era Felipe? Sí, Felipe vamos a ver que era un judío helénico. Lo interesante es que Felipe es un nombre griego. Y de los 12, el único que tenía un nombre griego. Interesante este tema, y vamos a ver que nada queda librado al azar. Porque para los judíos era orgullo de ellos hasta el día de hoy portar un nombre judío. Y sobre todo un nombre con fuerza, que marcara que era con un significado profundo. Y era un nombre totalmente griego. Lo más interesante es que Felipe lo conocemos así como Felipe. No sabemos si tiene otro o tuvo otro nombre. Al menos siempre utilizó ese nombre. Este Felipe no es el Felipe que aparece en Hechos capítulo 6 y su relato también aparece en Hechos capítulo 8 como el diácono o el evangelista, aquel que se acuerdan que le predicó al etíope, pero no es este, porque a veces tendemos a confundir, sino que de este Felipe toda su historia aparece en el libro de Juan y en Hechos capítulo 1 cuando él estaba en el aposento, cuando se junta en la iglesia y llega el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y no tenemos más relato, pero es suficiente lo que tenemos de Felipe para conocer quién era. Él también era de Betsaida, de donde eran los otros que hemos estudiado hasta aquí. También trabajaba en Zebedeo Company, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Porque si vemos hasta aquí los 5 que estamos estudiando, los 5 salen del mismo lado, ¿no? Los 5 salen de la empresa de Zebedeo. Los 5 vienen de Betsaida. Era un grupo conocido, se conocían entre ellos. Ahora, vemos a veces cómo Dios lo que parece complejo lo simplifica. En lo simple estaba lo que él necesitaba. Y hasta ahora de ese grupo de amigos, él llama a 5. No solamente sabemos eso, sino también conocemos de Felipe que él era discípulo de Juan el Bautista. Lo que le daba a Felipe un cierto conocimiento previo de las Escrituras y una persona esperanzada o que buscaba y esperaba al Mesías prometido. Y hablando del encuentro de Felipe con Jesús, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 1, versículo 43, comienza a llamar a los primeros discípulos. Dice, y al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y dice, ¿qué cosa? Y halló a Felipe, encontró a Felipe. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Le dijo, sígueme. ¿Hasta aquí algo anormal en cuanto a lo que Jesús hacía? No. Podemos hacernos la pregunta del millón. La personalidad y el carácter para terminar de definir a Felipe. Dijimos que era una persona analítica clásica. Es decir,
Tú no lo convencías si no había hechos y no había situaciones comprobables a través de números, a través de cosas que sean realmente prácticas. Era una persona, por lo tanto, práctica. Era una persona práctica que se guiaba por la regla escrita. ¿Sí? Para Felipe era muy difícil, si no estaba algo escrito, poder hacerlo en forma práctica. Era pesimista, era una persona de una visión muy estrecha, lo que lo transformaba en una persona obsesiva. Cuando tú sigues en demasía las reglas, cuando tú te vas y no te permites salirte de la regla, ¿sí? Te conviertes en una persona obsesiva. No está mal seguir las reglas, lo que está mal es obsesionarse. Es que siempre hay otro tipo de posibilidades. Más cuando hablamos de situaciones que no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios. Era pragmático y cínico. Y por último, era una persona inclinada al derrotismo. Sí, pues si su visión era estrecha y era una persona pesimista, no había oportunidad en él de que las cosas pudieran salir bien. Ahora, ¿hay cambios en la vida de Felipe? Sí, porque hay un encuentro con Jesucristo. Pero ¿cómo fue que Jesús trabajó en la vida de Felipe? Pues hay 3 eventos, 3 situaciones en la vida de Felipe por las cuales iba a pasar para que él ya no fuera el mismo. La primera situación que vemos, que encontramos, es la alimentación de los 5,000 en Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Y la pregunta que sale aquí es, ¿por qué la pregunta, valga la redundancia, por qué la pregunta de Jesús directa a Felipe? ¿Por qué Jesús le pregunta directamente a Felipe, a ver, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Qué verdades hay aquí? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontraron ustedes? Primero fue para probarle a Felipe. Claramente la Biblia dice que fue para probar en su corazón. ¿Jesús no sabía qué hacer? Claro que sabía. Claro que sabía. Entonces, claramente dice que es para probar el corazón. ¿Qué más? También pusimos para ¿Sí? ver su reacción, Ajá. capacidad de solución de problemas. Ok. Para saber hasta dónde podía llegar el método analítico que siempre ponía Felipe en práctica, a ver cuán útil era cuando se trataba de algo que te sobrepasaba. Porque, convengamos, no era una tarea fácil. ¿Qué hombre estaba preparado para semejante labor? Ya si más, por más que pudieran o por más que quisieran, eran 13 contra un montón. Era alimentar o dar de comer a un montón de gente que quizás a ellos les costaba mantenerse para comer y ahora había que enfrentar este problema. Humanamente, desde el punto de vista, lo vemos como imposible. Una tarea demasiado grande, demasiado titánica. Pero déjame decirte algo. Cuando Dios te señala, te mira a los ojos y te pone en una situación difícil, imposible, definitivamente no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. ¿Qué otro personaje en la Biblia se acuerdan que enfrentaron un problema grande? Una situación difícil. Uno que venga a tu mente. Puede ser el Antiguo Testamento. Job, una prueba difícil de pasar, una situación que perdió el control absolutamente. ¿Sí? David, cuando enfrentó a Goliat, siendo él un pastorcito de oveja contra un personaje que tenía en jaque a todo un ejército, que se reía, se burlaba, y no solamente de él, sino de Dios. Interesante. O sea, Felipe, entérate, si tienes conocimiento de la Biblia, si conoces las Escrituras como dices conocerlas, entiende una cosa, todos vamos a pasar por situaciones que van a estar fuera de nuestro control, Pero ¿qué era lo que no permitía a Felipe ver lo que Cristo podía hacer? Porque Felipe había estado al lado de Cristo o al lado de Jesús, cuando él había hecho milagros, cuando él había sanado enfermo, cuando él había hecho milagros de transformar, por ejemplo, el agua en vino. Por lo menos dice Felipe, bueno, aunque sea, traigamos un poco de agua para que Jesús la transforme en vino y si no le damos a comer, los mantenemos contentos. ¿Verdad? Podría haber pensado así. Pero ni siquiera pensó eso. ¿Qué es lo que impedía a Felipe el ver lo que Cristo podía hacer a través de esa tarea que le ponía? Su mente, su fe corta, su mente cuadrada. Definitivamente, él quiso solucionar estos problemas como solucionaba todos los problemas en sus vidas. ¿Sí?
Los bajaba a un mecanismo que funcionaba en su mente, donde 2 más 2 era 4 y no lo sacabas de ahí, ¿no es cierto? Donde el blanco, es negro, no hay grises, donde si 200 denarios no alcanza para dar de comer a esto, entonces estamos en el hoyo porque no tenemos más. Lo vil, o mejor dicho, lo de este mundo sonaba más fuerte en la cabeza de Felipe, lo terrenal, que realmente lo que Cristo podía hacer, lo que Dios podía hacer. ¿Cómo entonces nosotros, como hombres, podemos equilibrar la postura humanamente correcta, porque humanamente correcta con 200 denarios no se le puede dar de comer a tanta gente, ¿sí?, con el vivir por fe? ¿Cómo podemos entonces llegar a este punto? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio? Seguridad y confianza en la palabra del Señor. Seguridad y confianza en la palabra de Dios. Que eso lo traducimos como ¿qué? Fe. Como fe. Como fe. ¿Había un propósito detrás de todo esto? Sí, enseñarle a Felipe. Enseñarle a Felipe que Felipe, no todo en la vida es sumar, restar, es tener el control. Se trata a veces de delegar el control para que Dios haga y te sorprenda, porque al final fíjese lo que dice el versículo 14 de esta historia del capítulo 6. Aquellos hombres, ¿sí?, aquellos hombres que vieron todo esto que estaba ocurriendo, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué cosa? Versículo 14 de Juan 6. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Te das cuenta que no se trata, Felipe, de que tú vas a estar en el centro de atención y que tú vas a solucionar el problema? Sino que se trataba de que Felipe le dijera, maestro, no sé qué hacer, pero yo sé que tú sabes qué hacer. Dime qué hago, dime dónde me pongo, qué me toca hacer. Por lo menos ahí estaba Andrés, que vio la solución o empezó a ver un poquito de solución en el hecho de traer los panes y los peces, que encontró un escabeche de peces y un par de panes, a ver qué hacía con eso. Que no creo, créanme, que no creo que sinceramente lo trajo pensando que Jesús podía hacer mucho más, pero Jesús puso una tarea y Andrés fue y hizo algo. Por lo menos lo poco sabemos que en las manos de nuestro Dios es mucho. No limitemos el poder de Dios, pero tenemos que sacar aquellas cosas que estorban, aquellas cosas políticamente correctas, humanamente correctas en nuestras vidas que no nos permiten ver lo que Dios puede hacer. Y eso se llama aprender a vivir por fe, por fe. No te digo que te aventures ahora a tomarte un crédito por fe para cambiar tu casa y buscar, no, todo lo que tenga que ver con la extensión del reino, porque a veces nos confundimos, pero todo lo que tenga que ver con la extensión del reino, todo lo que tenga, conlleva un riesgo, conlleva una inversión, conlleva asumir que el problema es grande, pero tenemos un Dios más grande. Que tu problema nunca sea más grande que el Dios que tienes. Porque cuando es así, es porque no tienes al verdadero Dios. Cuando ves tu montaña, tu problema es mucho más grande. Aquel gigante que enfrentó David, estas 5,000 o más personas que tuvieron, más grande que cualquier milagro que Jesús había, era porque tu fe o su fe era así de chiquita. Así de chiquita. Pero Jesús quería acrecentar su fe, no solamente enseñándole a Felipe, sino dándose a conocer quién verdaderamente era él. La segunda situación que va a tocar el corazón de Felipe, la vida de Felipe, es la visita de los griegos. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, vienen estos hombres, ¿sí?, llegan a Felipe y le dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y aquí hay algo encerrado que me llama mucho la atención, a ver si lo descubrieron. La pregunta es, ¿por qué Felipe no está seguro de presentarles estos hombres directamente a Jesús? ¿Por qué Felipe, dice el versículo siguiente, que va y busca a Andrés para que juntos fueran y le presentaran a Jesús? ¿Ves como que siempre hacen mancuerna Felipe y Andrés, ¿no? Ahí como que es el nexo con el grupo de arriba. Este Felipe y Andrés, este funcionamiento, ¿no? El nexo entre estos dos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que este grupo? ¿Por qué crees que Felipe no fue directamente y le dijo, a ver, pasen, yo los presento? Porque hasta ese momento Andrés sabía que Jesús venía para los judíos. ¿No? Felipe. ¿Ok? Podemos decir... Ok, podemos decir que otra vez lo políticamente correcto, lo humanamente correcto, lo que está escrito, era lo que Felipe iba a hacer. O sea, si tú no eres judío, Jesús no tiene tiempo en su agenda para el no judío, para los griegos, ¿no? Sin embargo, vemos que va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque él no se anima a llevarlo solo. Dijimos, ¿no es cierto? Andrés dijo, bueno, no voy a hacer cosas que me equivoque. Y recordemos que en ese entonces, y muy cerca esto está de la crucifixión de Cristo, en ese entonces Jesús ya contaba más enemigos que amigos.
Entonces, cualquier persona que se quisiera acercar al círculo íntimo de Jesús podía ser un peligro en potencia. Pero no se trataba de la fama o la no fama de Jesús. Se trataba de que alguien, fíjate lo que me llama la atención, le rogaron diciendo, y me llama mucho la atención esta frase, quisiéramos ver a Jesús. Juan 1:44, cuando Jesús llama a Felipe, ¿qué hace Felipe inmediatamente? Va por Natanael. ¡Ey! Ese corazón misionero que había en el momento que Jesús llamó a Felipe, ¿por qué no lo vemos aquí? ¿Por qué no vemos ese corazón misionero? Sí, claro que sí. Si ustedes quieren ver al Maestro, yo lo conozco y lo llevo con ellos. No necesito un intercesor, no necesito un intermediario porque lo conozco. Sé quién es. Transformó mi vida y sé que puede transformar su vida. Vengan, pasen. Felipe definitivamente en este momento de transformación en su vida, ¿sí?, está batallando con lo que es un políticamente correcto, algo que se vive muy común en estos días, y lo que Dios nos llama a hacer. Es una lucha interna, porque lo hace aunque no lo quiere, pero sabe que tiene que hacerlo. No se anima solo. Interesante, porque cuando vemos el final de Felipe, su primer campo misionero, ¿sabes cuál fue? Samaria. Felipe fue a predicar a Samaria. Y los samaritanos eran enemigos del pueblo judío. Sin embargo, él fue el que abrió el camino para que la iglesia llegara a Samaria. ¡Wow! Sí entendió la lección Felipe, pero la tenía que pasar. La tenía que pasar. ¿Cuál era el problema de Felipe con las reglas? ¿Cuál era el problema de Felipe con las reglas? Muy cuadrado, ¿verdad? Las reglas lo eran todo en su vida. Si algo no está descrito, él no lo podía hacer. No lo podía hacer. No se soltaba. No se soltaba. Hombres, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud cuando nos presenta la oportunidad de llevar a alguien a Cristo? Porque los hombres le vinieron y le rogaron, le dijeron, hey, llévame a conocer a Jesús. Hombres, día a día, personas llegan a nuestras vidas y nos dicen, quiero conocer a Jesús. Quizás no te lo dicen de esa manera, con esas palabras, pero llegan con un problema, con una situación difícil, crisis en su matrimonio, problemas en su trabajo, cuestiones con problemas consigo mismo. Y quizás a veces le digo, tenemos un buen psicólogo, ve y conócelo. No está mal, a veces ayuda a encaminar. Pero las personas lo que te están diciendo es, preséntame a Cristo. Si gran parte de tus problemas ya no son una carga en tu vida, porque no quiere decir que Cristo va a quitar todos los problemas y te va a solucionar todo, pero no son una carga en tu vida, entonces preséntame a Cristo. La gente no te va a venir a decir, quiero de tu Cristo, quiero de lo que tú tienes. La gente te va a decir, te va a presentar a través de su problema, de sus vidas, de las situaciones que viva, queremos conocer a Cristo. Felipe tuvo la oportunidad. Y lejos de ponerle un tache, yo creo que todas estas cosas que ocurrieron en la vida de Felipe se fueron guardando en su corazón. Él llegaba a la noche y créeme, lo analizaba todo. Él decía todo. Y quizás en algún momento, y sobre todo cuando el Espíritu Santo llegó a él, todo esto le hizo clic y dijo, no más. No más. La oportunidad está, la próxima vez la voy a saber aprovechar. Interesante, porque el mensaje que Jesús da después, cuando estos hombres llegan, ¿sí?, si bien no dice la Biblia que se los dio a ellos, pero Jesús utiliza un versículo que me gusta mucho, versículo 24 de Juan 12, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo, pero si muere, lleva, ingeniero, no me deje mentir, podemos tener semillas, pero no quiere decir que tengamos una cosecha. Podemos comprar las mejores semillas, pero si no las sembramos y la semilla muere, no sirve absolutamente de nada. Nuestra vida es arriesgar. Arriesgar para llevar frutos. Arriesgar para llevar fruto. Y por último, el aposento alto. Juan capítulo 14, versículos 1 al 14. Jesucristo comienza su relato diciendo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios,
creed también en mí. Jesucristo marca por dónde va a ir la conversación. Aquí vamos a hablar de Dios y vamos a hablar de mí. Y vamos a marcar el terreno por el cual ustedes deben de andar. Jesucristo se va a presentar explícitamente como el camino al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, Tomás hace la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo, no es cierto? Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Le deja abierto para que Jesucristo declare el versículo 6, lo que acabamos de decir. Pero en medio de todo esto, Jesucristo agrega, si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y donde ahora lo conocéis y ahora lo conocéis y le habéis visto. Y entra Felipe en escena. Versículo 8, ¿están ahí? Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y ¿qué? ¿No queremos más? Pues sí, así cualquiera, ¿verdad? O sea, que mi fe sea lo más rápido posible porque mi fe depende de que 1 más 1 sea 2. Si eso no funciona, mi fe no funciona. Entonces trato de imaginar la cara de Jesús, después de haber dicho todo lo que dijo en esa noche, hacer todo lo que hizo. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Qué quiso hacer o qué quiso decir Felipe cuando hizo esta pregunta? ¿Qué encontraron? Es que él sabía que era el Hijo de Dios, pues quería conocer a su Padre. Ok, ¿pero qué encontraron? Es que por lo mismo práctico que era Felipe, Ajá. quería saber quién era una persona y quién era otra. O sea, si hay dos, conocemos uno, pero queremos conocer al otro. Así es simple, ¿no? Esa es la practicidad. De eso se trata. Mi fe es, si tú me dices que aquí estás, te veo, entonces ahora muéstranos al Padre. ¿Así funciona la fe? Felipe tenía que aprender algo. Felipe, así no funciona la fe. Y Jesús va a insistir, va a decir, créanme a mí, porque lo que yo digo viene del Padre. Y es el Padre que me está diciendo qué decirles. Es más, si quieren pedirle algo al Padre en mi nombre, se los va a dar. Fíjate cómo Jesús todavía sube la vara en el sentido este. Pero trato de ver a Felipe también en la escena rascándose la cabeza y diciendo, no es así. No es así, no me entra, no cuadra, ¿me entienden? Un triángulo en un cuadrado no funciona. Pero ¿qué encontramos en la respuesta de Jesús a Felipe? Porque Jesús se toma un tiempo. Y así como la pregunta es de Felipe, la respuesta es directa a Felipe, ¿no? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y todavía no me conoces? Si conocían a Jesús, tenían que conocer al Padre. Unos segundos antes, unos minutos antes, ¿qué había dicho Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si a esto le sumamos todas las señales que Jesús había hecho como el Mesías prometido, si a esto sumamos todas las señales que el Padre había hecho para que mostrar que Él era su Hijo, Felipe, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? No, más fe. Yo pregunto, ¿dónde estuvo Felipe todo este tiempo? ¿Dónde estuvo la mente de Felipe todo este tiempo? Felipe estuvo más ocupado en que la gente estuviera bien sentada, en que dónde íbamos a dormir en la noche, en que hubiera comida para la mañana, para la tarde, para la noche, qué es lo que seguía después, qué gente veía a Jesús y qué gente no veía a Jesús. En lugar de enterarse o saber que el corazón compasivo de Jesús era llegar, o la meta era llegar a las personas para transformar sus vidas, empezando por ellos 12, entendiendo que lo que después venía dependía mucho de la fe que cada uno podía tener, porque eran cosas que no iban a ver. Fíjate lo curioso, cuando pensamos en una persona analítica, es una persona que tiene que tener certeza de las cosas y estar convencido por las cosas que se ven. Pero cuando vemos la definición de fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. La fe no es para analíticos. O eres analíticos o el analítico tiene fe. ¿Me explico? Quiere Jesús definitivamente transformar el pensamiento de Felipe. Y quizás hay cosas buenas en nuestras vidas, o en la vida de Felipe, que podemos señalar como, no era tan malo Felipe, lo que hacía eran buenas, era una persona ordenada, era una persona así obsesiva, pero por eso funcionaban las cosas.
Entonces, la última pregunta es, ¿cuáles son hoy aquellas cosas buenas que nos distraen a nosotros y no nos permiten ver el obrar de Jesús? El trabajo. ¿Qué otras cosas buenas hay en nuestras vidas que nos distraen? La familia, muchas veces nos convertimos en obsesivos de nuestra familia. La religiosidad, el ser religiosos, convertirnos en obsesivos. Hombres, del legado de Felipe aprendemos 3 cosas. El primero, que Felipe claramente aprendió con todo lo que vivió, sobre todo en la alimentación de los 5,000, apropiarse del poder sobrenatural de la fe, echando a un lado sus preocupaciones materiales. Eso es lo que aprendió Felipe, eso es lo que entendió Felipe. Felipe también aprendió que más allá de los protocolos, de los procedimientos, no hay que escatimar esfuerzos al presentarle de Cristo a las personas. No importa de dónde vienen, qué código postal tienen, si son o no de nuestro agrado. Al final le fue a predicar a los samaritanos. En principio quiso desechar a los griegos, pero le predicó a los samaritanos. Dios no conoce el protocolo a la hora de predicar el Evangelio. Jesús dijo, o la palabra de Dios nos dice, mejor dicho, la palabra de Dios nos dice, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo se predica la palabra. Y por último, superó la inclinación a lo natural, a aquellas cosas que le interesaban a él, que estorbaban su fe, y se levantó como una prueba de que Dios usa lo débil y vil de este mundo. Pablo le dijo a los corintios, de lo débil y lo vil de este mundo, usó Dios para avergonzar a este mundo. Hombres, conclusión en esta hora. Cada uno de nosotros debe reconocer y ser honesto que todos llevamos un Felipe dentro. ¿Por qué? Porque nos paralizan las circunstancias adversas en nuestras vidas. Nos desaniman los planes frustrados. Y lo más triste es que muchas veces dudamos pensando que para Dios hay cosas que sí son imposibles, Y esto nos recuerda, hombres, que nuestras flaquezas y cicatrices son aquellas cosas que van a terminar marcando nuestra identidad. Él va a trabajar en nuestras vidas armoniosa y pacientemente hasta formar el carácter de ese hombre que quiere que seamos. Varones, de Felipe entendemos de estas verdades, sabemos que todo lo que Dios va a permitir en nuestras vidas nos va a estimular para seguir en la obra, para rendirnos a sus propósitos y sobre todas las cosas para cumplir su voluntad. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar la vida de estos hombres que tú escogiste. Hombres que quizás ninguno de nosotros hubiera visto o hubiese tomado en cuenta, pero tú tienes planes aún más perfectos de lo que nosotros podemos imaginar. Señor, sabemos que tú quieres utilizarnos, que no pongamos excusas, que no nos dejemos llevar por lo material de este mundo, sino que dejemos de lado todas esas cosas, Señor. Y hoy comencemos y dejemos, Señor, que tú trabajes en nuestras vidas y comencemos a vivir por fe. Padre, pon en nosotros la pasión por ganar almas para Cristo, no desaprovechar la oportunidad y compartir a los demás de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de nuestro amado Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice, varones.